Bueno, igual que nos pasaba acá en Uruguay entonces, iban a la sinagoga a estudiar de 5 años a 10 años. ¿Quiénes iban? Todos los varones. Todos los varones. Las mujeres no iban. La mujer se quedaba en la casa, la madre lo iba instruyendo, la madre asistía los días sábados a la sinagoga, no se sentaba junto con los hombres, se sentaba aparte y escuchaba la palabra. Habían aprendido de sus propias madres historia. Recuerde que cuando se trata al pueblo de Israel no hablaban de la historia de otro país, hablaban de la historia de sus antepasados. Capaz que hablaban allí, decía así, porque Moisés, del linaje que nosotros somos, que era tu tatarabuelo, hacían las historias de sus antepasados, como una vez se cuenta, es decir, mi abuela cocinaba de tal manera, hablaba de tal otra, procedía de esta otra. Bueno, enseñaban estas cosas a sus hijas. Las familias que tenían mucha plata podían contratar un tutor privado para que les enseñara, pero no iban a la sinagoga. Era obligatoria para todos los niños, iban de 5 a 10 años. El maestro que había allá era el Hassán, que es lo que yo le dije, usted lo va a ver en varias películas. Ese Hassán tenía la responsabilidad de enseñarle a los niños. Se sentaban en el formato de auditorio, semicírculo, semicírculo para que todos pudieran, no había un micrófono como tenemos hoy, para que todos pudieran escuchar lo más claro posible las enseñanzas. Y lo que se les enseñaba no era matemática. Si usted hubiera estado en el sistema educativo romano o griego, iba a aprender literatura, iba a aprender matemática. La finalidad de ir a estudiar era aprender números, aprender a hacer negocios para los que estaban en otras culturas. Pero para los que estaban en la sinagoga, la finalidad era aprender. ¿Qué cosa? Los 5 primeros libros de la Biblia. Usted no iba a ir ahí, iba a aprender los salmos. No. En la sinagoga, el alumno de 5 a 10 años estudiaba los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era lo que tenía que aprender. Y tenía que aprender, no sé qué seña estás haciendo, tenía que aprender los pasajes de memoria. Al cabo de los 10 años, la persona salía de aquel ciclo inicial y tenía que haber aprendido, porque no se distraía estudiando otras cosas, no estudiaba biología, no estudiaba geografía, no estudiaba matemática, estudiaba los 5 primeros libros de la Biblia. Casi todas las personas, debemos saberlo, creo que nos agarra un niño de 5 años, o de 10 años mejor, que yo ya he hecho los 5 años de estudio, nos agarraba un niño de 10 años en la época de Jesús y nos daba vuelta como un soquete en el conocimiento de la palabra, porque tenía la práctica que nosotros a veces nos falta. Porque aunque usted me diga estudio todos los días la Biblia, dudo que estudie las mismas horas que tiene que estar en la escuela. El nene mío va a la escuela de las 8:30 de la mañana a las 4 de la tarde. Son unas cuantas horas si usted se pone a estudiar la palabra. Bueno, cuando cumplía 10 años, bueno, y el encargado, que me quedó eso en el tintero también, ese Hassán, era la persona que estaba encargado cuando se iban, era medio que un ascripto, era medio que una persona de mantenimiento. Cuando se iba, barría, limpiaba, mantenía en orden, acomodaba los rollos en su lugar, se encargaba del mantenimiento de la sinagoga. Cuando iban a la sinagoga, del primer día de la semana, que nosotros le llamamos domingo, hasta el 6º día de la semana, que nosotros le llamamos viernes, al mediodía. ¿Por qué? Porque ya al mediodía comenzaba lo que la palabra le llama el día de la preparación. Entonces, el único día, de domingos a jueves, tenían horario completo. Y el viernes solamente tenían clase de mañana aquellos niños, porque de tarde empezaba, tenían que aprontar la ropa, preparar la comida. Recuerde que en el día sábado ni siquiera cocinaban, la comida tenía que haber quedado preparada el día antes. Entonces esa era la costumbre que había. Como le expliqué, en la sinagoga, las personas, eso puede estudiar usted los usos y las costumbres que había en días de Jesús. La sinagoga se abría al público el lunes y el jueves, hablando en días modernos nuestros hoy, o el segundo día y el quinto día. Lunes y jueves se abría. ¿Para qué? Para una lectura breve. Eran los días donde la gente que vivía fuera de la ciudad, en la aldea,
venía a hacer negocio, que criaba ovejas, venía a vender lana, venía a vender carne, venía a vender leche, queso, lo que vendiera, el que plantaba, venía, eran los días de mercado. Lunes y jueves era el día de mercado. Ese día, aprovechando que la gente concurría a la ciudad o a la aldea, se abría y se daba una breve exposición de lo que se hacía. Ahora, yo me voy a saltear los otros dos, después vamos a llegar si nos permite el tiempo, porque la parte importante, yo le dije, si usted entiende esto, nunca va a faltar la iglesia. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos en la sinagoga? Ya le dije, el lunes y el jueves era muy parecido tal vez a lo que es una reunión acá, más corta capaz, inclusive. Se trataba un versículo, se traía una enseñanza y cada uno volvía a sus actividades y a sus labores. Capaz que algún lunes, algún segundo día de la semana, la gente faltaba. Capaz que algún jueves o cuarto día de la semana, la gente faltaba. Dice, no, yo qué sé, hace frío ahora en invierno, ¿vio? La gallina pone pocos huevos y capaz que solamente junta y iba a vender el lunes nomás, el jueves no iba a vender huevos a la aldea. Se da, pasa, como pasa a veces que falta alguno. Pero hay algo curioso acá, que el sábado, yo sabe que a lo largo de los años, he tenido muchos negocios, debo haber tenido capaz que cerca de 80, 100 empleados. En esos años que tuve empleados, que llegaron a ser como 80 en total, no tuve nunca 80 juntos, pero al paso de los años, yo no sé si algún empleado hubo un día en todos sus años que trabajó conmigo que no haya faltado. Creo que, y ahora cada vez se hace más frecuente, que la gente falta al trabajo. Ya fui al médico, no sé, me dolía la cabeza y me dio un certificado que por una semana no vaya a trabajar. Sí, usted lo va a ver andando en moto sin gorro, sin nada, lo va a ver sentado en la confitería tomando algo, pero trabajar, a veces yo he tenido empleada que el trabajo era estar sentada en una caja con aire acondicionado, con todas las comodidades. No, trabajar no puedo, y andan con la licencia médica paseándose en moto. Bueno, es común en nuestra época. Pero ¿sabe qué me pasó? Empleados que me faltaran, de los 80, creo que los 80 algún día faltaron. Más grave o menos grave, ¿sabes? Algún día póngale que realmente estaban enfermos y alguno no fue de los más fieles. Pero ¿sabe qué no me pasó nunca? Que un empleado que tuviera un día libre fuera a trabajar el día libre. Equivocado, sí. Ay, me olvidé que hoy era jueves, que no tenía que trabajar. Pero agarró las cosas y se fue. Conforme se dio cuenta, se dio vuelta. ¿Me entiende lo que le digo? El que tiene que trabajar, falta el trabajo algún día porque le duele esto, porque tiene el perro enfermo, porque la nena está sola en la casa y la precisa cuidar. Cualquier cuento que usted quiera meter. Pero el día que tiene libre, nadie deja de tomarse el día libre. Ese es el motivo, hermano, por el cual el sábado no faltaba nadie en la sinagoga. La sinagoga, hermano, el día sábado no era un día de decir, oh, hay reunión de nuevo, tenemos el lunes, tenemos el jueves, el sábado también. Porque el sábado justamente era el día en que usted no tenía nada para hacer. El sábado usted no cocinaba, el sábado no lavaba la ropa, el sábado no iba a buscar agua, el sábado no iba al supermercado a comprar, no iba a la carnicería a comprar, el sábado no se hacía nada. Lo único que usted tenía que hacer el sábado era descansar. Iba ese día a reunirse a la sinagoga. Yo digo, si entendemos esto, hermano, nosotros tampoco vamos a faltar ningún día de reunión, porque es un regalo que Dios nos está dando, no un compromiso, no una obligación, sino que un regalo. El reposo, hermano, fue hecho a causa del hombre, dice la palabra, y no el hombre a causa del día de reposo. El día de reunión, hermano, fue hecho para nosotros. El Señor sabe que necesitamos un alto en nuestras vidas, que necesitamos de estar, porque todos tenemos problemas, capaz que se le rompió algo antes de venir en su casa y dice, tengo una canilla que me está perdiendo, me quedé sin gas en la garrafa, o a mí se me rompió el aire acondicionado, que lo uso para calefacción y no me anda, ¿no? Y todos tenemos, pero el Señor nos invita a dejar de lado todos los problemas que nosotros tenemos y venir a disfrutar de un momento. Disfrutar, ¿por qué? Porque no, dice en la carta a los hebreos, la palabra, que los ángeles
anhelan mirar las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Los ángeles, hermano, están mirando hoy y yo siempre hago esta analogía que creo que es muy ilustrativa, un cumpleaños de un niño. Yo recuerdo, hermano, cumpleaños de niños cuando son chicos, allí, y generalmente se estila poner una mesa de regalos. Y usted a su hijo, si es el que cumple años, le dice, escúchame, los regalos abrilos, pero no los saques para jugar porque si no, los otros nenes te lo van a romper. Vos tenés que dejarlo ahí en la mesa. Entonces vienen los nenes. Y viene y va a abrir el regalo, el del cumpleaños, y todos los otros están parados mirando a ver qué le regalaron. Si le regalaron la pelota al mundial, le regalaron el álbum para juntar las figuritas, le regalaron Lilo y Stitch, o el muñequito que se use en esa época. Los ángeles, que están como esos niños inocentes en los cumpleaños, deseando ver el juguete que no es para jugar ellos. Los ángeles anhelan mirar, dice la palabra, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las promesas de la vida eterna, la promesa de ser reyes y sacerdotes y gobernar junto a Cristo, es para nosotros que escuchamos la palabra hoy, y los ángeles están atentos. Y dice la carta a los hebreos, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? O alguna vez, hablando en términos más modernos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué ángel le dijo? Pero a nosotros nos está diciendo, tú eres mi hijo. ¿Ha sentido que el pastor Renzo ha predicado acerca de nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Usted tiene un nuevo nacimiento y usted tiene un nuevo padre, y nuestro padre es Dios. Y está en la diestra, está allí en los cielos, y está Jesucristo sentado a su diestra. Bueno, esa era la explicación que yo quería hacerle acerca de la sinagoga. ¿Qué pasaba? Yo me voy a referir de nuevo a cuando yo era chico. Cuando yo era chico, terminaba la escuela, ¿y sabe qué pasaba? Muchos alumnos, cuando yo era chico en la ciudad que vivía, que era Juan Lacase, en la época de la escuela, había dos fábricas importantes, Fábrica Nacional de Papel y Campomar y Soulas, que era una fábrica textil muy importante, fundada en 1906. Casi todos los edificios importantes que hay en Juan Lacase se hicieron en la época de Campomar. La fábrica abarca lo que son 5 o 6 manzanas de grande, y allí hicieron un club, que era el Club Sisa, la casa de los obreros, todo del costado de ahí. Enfrente de la fábrica había casas de capataces, después se hizo un estadio, y se habían hecho un montón de obras, porque estas empresas eran empresas muy, muy rentables, muy lucrativas en su tiempo. Y había en aquella época un convenio, había una autorización que le permitía a los chiquilines entrar a trabajar desde temprana edad, 12, 13 años, ya podían entrar a trabajar en forma legal, no ilegal. Entonces se estilaba, ya que el papá y la mamá trabajaban en la empresa textil, yo tuve compañeros que estaban esperando terminar 6º año de la escuela, porque dice, ni bien termino la escuela, ya consigo trabajo, ya entro en la textil. Y ganaban buena plata. Imagínense en una casa donde tuvieran 3 hijos, y los padres, y eran 5 sueldos que entraban en una casa. Fue una época de mucha bonanza económica en aquellos días, y la gente tenía mucho poder adquisitivo. Bueno, el sistema, en días de Jesús, el sistema en el cual fueron criados y vivieron los propios discípulos de Jesús, fue ese sistema educativo. Un sistema en el cual iban 6 días a la semana a la sinagoga, donde habían aprendido, sin excepción, todos ellos, los 5 primeros libros de la Biblia, donde habían aprendido a congregarse asiduamente en día sábado. Pero ¿qué pasaba cuando terminaban esa primera etapa, que era dada por ese maestro que se llamaba Hassan? A partir de los 11 años, ya en vez de ir al liceo, como nos pasaba a mí en mi época, que algunos en vez de ir al liceo o a la UTU ya arrancaban para trabajar, los alumnos que les costaba un poquito más, ya abandonaban el estudio y cada uno seguía el oficio de su padre. El padre pescaba, el hijo se iba a pescar, el padre era carpintero, se iba a trabajar la madera, y así sucesivamente
cada uno se iba a su oficio. Ahora el que continuaba los estudios ya había aprendido los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué aprendía en esa otra etapa, lo que vendría a ser el equivalente al liceo nuestro hoy? Recuerde, solamente eran los hombres que accedían a esto. Bueno, los alumnos más calificados seguían estudiando. ¿Qué aprendían? El resto de los libros que componían el Antiguo Testamento. Aprendían los salmos, aprendían la historia, aprendían a debatir, aprendían a interpretar, aprendían y dialogaban sobre esto, ¿no? Y el maestro que tenían en esta etapa, de lo que vendría a equivaler al liceo, se llamaba Sojer o Darshan, ¿tá? Generalmente era algún escriba, el escriba tenía la tarea de transcribir un libro. Dice, este rollo del libro de Génesis está un poco deteriorado. Y allá arrancaba otro rollo nuevo y empezaba a copiar todo lo que decía minuciosamente, tarea que a veces llevaba años completar. Esa era su tarea, y fuera de esa tarea también tenía un asiento, una cátedra. Eso es un asiento, una cátedra es un asiento, una posición como profesor para enseñarle a los alumnos. Y allí seguían estudiando y aprendiendo esas cosas. De nuevo, cuando terminaban lo que vendría a ser el liceo, muchos dejaban el liceo. Dice, bueno, hasta acá llegué, como pasa hoy en día, ¿no? No todos van a la facultad o a la universidad. Muchos terminan el liceo y dicen, no, yo quería completar el liceo, y ahí se van y siguen en el oficio de sus padres. Los que querían seguir aprendiendo ya no aprendían en la sinagoga. Ahí tenían que salir y buscar un maestro que les enseñara. Y allí cada uno de los que habían terminado esa etapa, que equivaldría a lo que es el liceo, elegía a su maestro. Póngale que en su ciudad había 10 maestros. Yo veo a veces pasa de que escucho y dice, ¿a quién tenés en matemática? Ah, tengo a tal. Ah, a mí me gusta más como enseña tal otro en matemática. Acá era lo mismo. Póngale usted en términos de la iglesia, ¿no? Dice, bueno, que usted tuviera que hacer, le digo cualquier ejemplo, estudiar 1 hora después por día. Dice, bueno, tiene que elegir. Puede estudiar con Oscar, puede estudiar con Daniel, puede estudiar con Renzo, puede estudiar con Ana, puede estudiar con David, ¿no? Cada uno dice, no, a mí me gusta Oscar como enseña, porque Oscar viene y nos habla cosas más afines a lo que estamos haciendo nosotros. No, a mí me gusta más el pastor Renzo porque... Lo mismo pasaba ahí. Cada uno elegía y aplicaba. ¿Sabe qué? Nosotros estamos mal acostumbrados, porque acá en Uruguay alguien quiere estudiar a cualquier universidad, hay 7 universidades acá, ¿no? Quiere ir a estudiar y lo único que precisa es haber terminado 6º año de liceo para presentarse. Pero en otros países, donde hay universidades privadas importantes, usted tiene que aplicar. Y ellos se dan el lujo, no quieren quemarse, no quieren tener una persona que le cuesta, quieren tener gente sobresaliente. Entonces muchas veces varias generaciones se repiten en el mismo lugar. Hay universidades que son famosas, Harvard, Yale, por ejemplo, por haber forjado los mejores abogados que luego llegaron a ser presidentes o gente importante. Entonces esas universidades se dan el lujo de que 1000 personas que quieren estudiar ahí. Y ellos estudian, tienen que venir con una recomendación, que ha recomendado un exalumno, y estudian su perfil y todo lo demás. Y usted recibe una carta de aprobación o desaprobación. Yo cuando estudié en Canadá inglés me hicieron hacer una aplicación. Aplicación quiere decir no un dispositivo en el móvil. Quiere decir que yo tuve que postularme para estudiar y hacer una carta en inglés que detallara por qué yo quería estudiar, todo lo demás. Y entonces ellos iban a chequear gramática y un montón de cosas y el trasfondo y qué estudio tenía y todo para aprobarme o no aprobarme. Allá, como al cabo del mes, a mí me llega una carta y dice, lo felicitamos, ha sido aprobado para estudiar un cursito de inglés que yo fui a hacer, ¿no? Pero se daba estas cosas donde era necesario. Ya vamos a terminar. ¿Cuánto queda?